Buenos días y bienvenidos a la cuarta edición del Foro contra el Cáncer por un enfoque integral. Damos comienzo a la jornada invitando a Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer y su Fundación Científica, a dirigirnos unas palabras. Hola, buenos días. Ministro, Presidente de la ECC, señoras, señores, gracias por participar en este foro, gracias también a Telefónica por cedernos este espacio. La Asociación Española contra el Cáncer ha querido que el asunto para este cuarto foro sean los cuidados paliativos, porque aunque no nos lo creamos, en este país todavía hay miles de personas que requieren de esos cuidados paliativos y que por diferentes razones no tienen acceso a ellos. Hablaremos en esta mañana de esas razones, hablaremos de cómo afrontar ese miedo al que se llega en esta fase de la enfermedad. Hablaremos de cómo intentar informar de forma rigurosa al paciente y a su entorno, amigos, familiares, cómo esa información rigurosa debe ir acompañada de compañía, de comprensión, de cariño, de cuidado. Por supuesto, respetando siempre la opinión del paciente y escuchándole. Es un asunto serio, es un asunto importante y es un asunto delicado que será, como siempre, tratado con ese optimismo inteligente con el que la Asociación Española contra el Cáncer aborda todos los asuntos. Así que, bienvenidos, muchas gracias y empezamos. Muchas gracias, Majestad, por sus palabras. A continuación interviene don Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Majestad, Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, queridas amigas, queridos amigos, muy brevemente también, primero para decir que hoy es un día de reconocimiento a todos los profesionales de la sanidad, a los profesionales de los servicios sociales, entidades del tercer sector, voluntarios, la propia Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que estáis implicados todos los días en el combate de esta enfermedad y en el acompañamiento también de los enfermos y de los familiares. En la estrategia española de lucha contra el cáncer, estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que ahora se está sometiendo a evaluación, también hay una línea estratégica de desarrollo que se quiere potenciar. Es una de las conclusiones de la evaluación, que es ese enfoque global en el tratamiento de los pacientes en todas las fases de la enfermedad. La consideración también de esta enfermedad como un proceso que afecta a las familias, que afecta al entorno y que, por tanto, requiere de una reflexión especial en ese sentido, como estaba explicando Su Majestad. La Reina es objeto de atención en esta mañana y tenemos en ese sentido mucho que aprender. Pero bueno, es día de reconocimiento. Desde el Ministerio a todos muchísimas gracias por este esfuerzo todos los días, todo el año. Y es día también de renovar un compromiso de futuro y de lanzar también un mensaje de esperanza a los pacientes, a las familias y al conjunto de la sociedad, de que todo este trabajo es un trabajo que redunda en la posibilidad de un futuro mucho mejor, de un futuro distinto para los enfermos y para sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. En este momento vamos a dar paso a un comunicado del presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, el doctor Tecer Kutluk, y seguidamente tomará la palabra doña Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que presentará la segunda parte de este foro. Hello, my name is Tecer Kutluk and I'm the president of UICC, the Union for International Cancer Control, a global membership organization with over 800 members across 155 countries. Today is the 4th of February 2015, which also marks World Cancer Day. World Cancer Day represents a unique opportunity for organizations around the world to showcase the great work they are doing. Urgent action needs to be taken to raise awareness about the disease and to develop practical strategies to address the cancer burden. Disparities between people from different settings are growing, particularly in access to prevention, treatment and palliative care. Now, more than ever, there is a need for a global commitment to help drive advancements in policy and encourage implementation of comprehensive national cancer control plans. Furthermore, we have a collective responsibility to support low and middle-income countries who are tackling a cancer epidemic with insufficient resources. World Cancer Day is the ideal opportunity to spread the word
and raise the profile of cancer in people's minds and in the world's media. Taking place under the tagline, "Not Beyond Us," World Cancer Day 2015 will take a positive and proactive approach to the fight against cancer, highlighting that solutions do exist across the continuum of cancer and that they are within our reach. The campaign will explore how we can implement what we already know in the areas of prevention, early detection, treatment and care, and in turn open up to the exciting prospect that we can impact the global cancer burden for the better. I'd like to encourage you to visit www.worldcancerday.org to access all the 2015 campaign resources and to register your activity on the map of events. World Cancer Day's success depends on you, our members, and I'm looking forward to hearing about the great activities you have been running on the day. Thank you. Buenos días, Majestad. Gracias por su constante apoyo a la lucha contra el cáncer, por su presencia, ministro. Gracias a la Fundación Telefónica por el espacio. Gracias a todas las personas y medios de comunicación que hoy nos acompañan aquí, que nos acompañáis aquí en esta sala, y también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Tratamiento y cuidados para todos y en todos los momentos de la enfermedad. Este es el lema y el eje sobre el que gira la filosofía de la Asociación Española contra el Cáncer, defendiendo un enfoque integral y una atención multidisciplinar desde el primer momento del diagnóstico de un cáncer y durante todo el proceso de la enfermedad. Los avances en la lucha contra el cáncer son evidentes. Hay muchas personas que se curan, otras que viven con cáncer y cada vez hay más supervivientes. Pero también hay otra realidad. A día de hoy, la mitad de los pacientes con cáncer están en una situación de enfermedad avanzada y muchos de ellos necesitarían ser atendidos mediante cuidados paliativos. Esto es una realidad. En España hay casi 100.000 personas en esta situación y no todos tienen garantizado esta atención. Tratamiento en todos los momentos de la enfermedad. Quiere decir que ningún afectado se encuentre en una situación en el que no sepa qué viene después, cuando el tratamiento curativo ya no es posible. Que no haya ni un solo momento de posible desamparo y que el paciente y el familiar se sientan tratados, apoyados y acompañados en todo el momento, en todo el proceso, que puede ser prolongado, sabiendo en todo momento quién es su referente en un proceso continuo, sin fisuras, sin lagunas, que se eliminen también mitos y temores por falta de conocimiento e información y que tengan cubiertas todas sus necesidades, desde las físicas, médicas, control del dolor, síntomas, hasta las necesidades psicológicas, sociales y espirituales, todas ellas especialmente acuciantes en esta situación. En resumen, una atención humanizada que contemple todas las necesidades de los pacientes y sus familiares. Además, se deben respetar los valores y preferencias de los pacientes y sus familiares a recibir estos tratamientos y cuidados en el lugar que ellos decidan. El 80% de los pacientes, de las personas en esta situación, preferiría recibir esta atención en su propio domicilio, por lo que debemos ser capaces de proveer los recursos necesarios para garantizar que se respete esta decisión, siempre que sea posible. Cuando ya no se puede curar, queda mucho por tratar y cuidar para que el paciente tenga una vida digna hasta el final con el máximo confort. Tratamiento para todos. El acceso a cuidados paliativos es un derecho de todos. Y comprobamos con preocupación que a día de hoy no todo el que lo necesita tiene acceso a ellos. Depende de dónde viva.
también es un derecho de todos el ser tratados mediante un equipo multidisciplinar, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales, promoviendo la integración del voluntariado especializado y asegurando también la atención al familiar en el duelo. En estos momentos más vulnerables de la vida es cuando no solo se necesita calidad, sino también esa calidez clave para la humanización del trato de los pacientes y sus familiares. Todas estas cuestiones son el foco en el que vamos a hacer hincapié en esta cuarta edición del Foro contra el Cáncer, en el que profesionales de distintas áreas y pacientes y familiares debatirán para analizar áreas de mejora y hacer un llamamiento al más alto nivel con la idea de seguir trabajando una vez finalizado este foro en la atención a pacientes con enfermedad avanzada. Contamos con el saber y la larga experiencia en el campo de cuidados paliativos de la doctora Pilar Torrubia, el doctor Álvaro Gándara, nuestra psicóloga Ana Álvarez, Manuela Monleón, enfermera, Silvia Celemín, trabajadora social, y Guillermo Canals, voluntario. Ellos son el ejemplo de los miembros de un equipo de cuidados paliativos. También nos acompaña Beatriz Avendaño y el doctor Marcos Gómez Sancho, que conversarán para hilvanar a través de su vivencia, la vivencia de Beatriz como familiar, retazos de vida que nos harán reflexionar a todos. La segunda parte del foro, en la que intervienen estos magníficos ponentes, estará moderado por don Alipio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, al que agradecemos especialmente su ayuda para hacer de este foro un lugar de encuentro participativo con todos ustedes. Gracias a todos, de verdad, por dedicarnos su tiempo y su experiencia. Y seguidamente, y para enmarcar este debate, voy a ceder la palabra al doctor Javier Gómez Batiste, un referente mundial en cuidados paliativos. Actualmente es el responsable médico de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros este espacio y por transmitirnos todo su conocimiento. Muchas gracias. Majestad, ministro, presidenta, buenos días. La verdad es que es un momento, como comentábamos con Marcos ayer, que es un momento muy importante para nosotros. Primero, como decía el ministro, de agradecimiento y de reconocimiento a la asociación. Ahora recuerdo que en el año 90 ya el primer Congreso Internacional de Paliativos en España se hizo sponsorizado por la asociación. Y recuerdo que hicimos una conferencia con Marcos sobre comunicación y se apagó la luz. Yo espero que hoy podremos seguir con la luz y tener este ámbito de comunicación. Y luego me gustaría comentar algunos aspectos que podrían mejorarse de la atención paliativa, como decía la presidenta, en España, y también la oportunidad de poder contar lo que estamos proponiendo desde la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de los cuidados paliativos en el mundo, que fue una iniciativa promovida en gran parte por España y algunos países latinoamericanos, y que yo creo que es una gran oportunidad para nuestro país para exportar este conocimiento y estos valores. Bien, hablamos de estas personas porque no solo hay enfermos de cáncer, sino también de otras condiciones avanzadas y que necesitan atención paliativa. Vamos a comentar un poco las necesidades en España, algunas áreas de mejora que podríamos proponer y que estamos discutiendo y proponiendo, y finalmente las propuestas de la iniciativa de la OMS que empezó con esta declaración del 24 de mayo. En España el 75% de la población muere a causa de una enfermedad crónica avanzada. La proporción de cáncer no cáncer es 1 a 2 más o menos. Estos son 300.000 personas más o menos al año. Pero también tenemos datos sobre la prevalencia, que es que más o menos algo más del 1% de la población padece enfermedades avanzadas y tiene necesidades de atención paliativa. No necesariamente son enfermos terminales que morirán en unos meses, sino que son personas con enfermedades avanzadas, y que cuando vemos la prevalencia por ámbitos, vemos que cada médico de familia en España atiende de una manera prevalente a unas 20 personas en esta situación,
Y, ministro, el 35% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedades crónicas avanzadas, en hospitales que llamamos de agudos. O sea que también es importante tener en cuenta que ocupan muchos de los ámbitos del sistema de salud. Y también la proporción de cáncer o no cáncer aquí cambia porque las personas con demencia, con enfermedades crónicas avanzadas, son mucho más prevalentes que las enfermedades de cáncer avanzado. O sea que esta es la epidemiología de la atención paliativa de las necesidades, y muchos de ellos tienen que ver con el envejecimiento de la población y tienen multimorbilidad. O sea que estamos ante una dimensión cuantitativa enorme de necesidades, como decía la presidenta, y de alcance de las necesidades de atención paliativa. Pero también me gustaría destacar, como ha dicho también la presidenta, de hecho, después de que hablaras, ya no sé si tengo que decir algo más, de lo que sería el modelo de atención, porque también nos tenemos que fijar en lo cualitativo, porque la mayoría de estas personas evolucionan con crisis de necesidades que son de todo tipo, emocionales, sociales, físicas, espirituales, trascendentes, y el sufrimiento como algo que acompaña, digamos, la evolución, la soledad, las dificultades, la preocupación por la enfermedad, etcétera, y también, esto también para el ministro, un gran uso de camas hospitalarias y de sistema de urgencias. Está muy basado en las crisis y en los sistemas de urgencias si no hacemos algo distinto, ¿no? Si no hacemos algo más preventivo y más organizado en esta situación preventiva. Y esto es el esquema que nosotros trabajamos, que es que pensamos que de esta concepción de paliativos ubicados en las últimas semanas hay que pasar, como decía la presidenta, a lo largo de toda la vida. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer tiene impacto emocional, cuando tiene metástasis tiene dolor y tiene impacto emocional, y a lo mejor vivirá 10 años. O sea que no es un enfermo que morirá en un mes, sino que tendrá este proceso, y a integrar de una manera totalmente sincrónica lo curativo con lo paliativo. Porque esto es la manera de trabajar integradamente todos los servicios, en un servicio de oncología, la atención primaria, con una actitud preventiva que gestione muy bien esta situación, y, como decía también la presidenta, por eso digo que no sé qué puedo añadir, con un proceso de decisiones anticipadas que identifique los valores, las preferencias, y pueda identificar escenarios de atención y prevenir las situaciones de crisis. Esto es la manera de atender preventivamente a las personas con enfermedades avanzadas. Y si vemos qué podemos, la perspectiva, ¿no?, qué podemos mejorar, bueno, lo primero es la extensión de la cobertura, ¿no? Porque si vemos que hay tantas personas que tienen necesidad paliativa, aunque esto no quiere decir que todos sean que ser atendidos por servicios especializados, pero sí, en todos los servicios hay que tomar medidas de mejora, y con una identificación precoz, y también la mejora del modelo de atención, ¿no?, que es cómo podemos integrar todos los servicios. Yo soy oncólogo desde hace muchos años, y en nuestro centro la atención paliativa está integrada totalmente en la oncología. Desde la primera visita uno puede tener en cuenta los aspectos emocionales, físicos, sociales y espirituales de un paciente cuando empieza su tratamiento de cáncer, ¿no?, y la gestión de caso. Y la siguiente, quiero también aquí hacer un reconocimiento de la asociación, porque tiene que ver también con la que es la mejora, no solo extender, sino mejorar el modelo de atención en los aspectos psicosociales, espirituales, la atención del duelo, y en esto la asociación fue pionera, ¿no? Los equipos de la asociación hace ya 25 años, a la obra social de la Caixa, que, bueno, yo soy el director científico de este programa, que es espectacular, ¿no?, que ha implementado 43 equipos, ha atendido a 150.000 personas en España, y luego, por supuesto, en nuestro centro, la SECPAL, las organizaciones sanitarias, ¿no?, de profesionales que desde hace mucho tiempo están ocupándose de este tema. Y, como decía también la presidenta, pues las medidas tienen que empezar desde que uno empieza a estar enfermo. Yo diría que incluso antes, para poder abordar la situación de enfermedad avanzada, identificando bien las necesidades, haciendo una evaluación sistemática, planificando bien los valores y preferencias, identificándolos, y de una manera integrada y compartida entre todos los servicios. En todos los servicios de salud hay personas con necesidades de atención paliativa, en todos. No hay ninguno en el que no haya necesidades de atención paliativa, y, por tanto, servicios especializados, excelente, pero también medidas de atención paliativa en todos los servicios de salud. Y también sabemos ahora, hemos demostrado los beneficios
de esta intervención precoz, están demostrados de una manera, y también podemos describir muy bien la ética de máximos que se necesita, los valores de la compasión, de la empatía, del compromiso de los profesionales para atender estas necesidades también esenciales de las personas con enfermedades avanzadas. Esto lo he puesto en inglés porque es el pie del correo electrónico de un amigo nuestro, de Frank Ferris, que dice: si usted piensa que la formación es muy cara, explore la ignorancia, ¿no? Porque cuando uno piensa cuál es el elemento más determinante de la estructura de los equipos, es la formación. Cuando nos preguntaban ¿cuántas enfermeras tiene que haber en un equipo de paliativos domiciliarios? Yo decía, no sé cuántas, pero que sepan mucho cómo son los cuidados paliativos y que tengan una muy buena y sólida formación. Bien, o sea que creo que en España estamos avanzando en esto y hay que avanzar en estas dos direcciones, la de la cobertura más universal y la de la mejora del modelo de atención. Y todo esto, tenemos esta oportunidad de formularlo en el programa de la OMS, que empezó, como ustedes saben, y España participó en esta resolución de la Asamblea de mayo, con el Global Atlas, que fue la descripción de las necesidades, y está integrada, digamos, en esta perspectiva de atención centrada en las personas y atención integrada, Y bueno, una de las decisiones fue proponer esta plaza que yo ocupo ahora de Medical Officer, de responsable médico de cuidados paliativos, con la misión de empezar el programa, y ya hemos empezado, y ahora les mostraré algunos resultados. Este es muy espectacular porque solo el 30% de los pacientes que necesitan opioides tienen acceso a los opioides en el mundo. Estamos hablando de millones de personas, unos 20 millones de personas que no tienen acceso a los opioides. En Georgia, bueno, mejor no hablar de estados en concreto, pero hay que ir a buscar una morfina, una dosis a la comisaría. Y solo dan una dosis al día. O sea que tenemos situaciones tremendas de falta de desarrollo. Y además de esto, solo el 30% de los países tienen desarrollados los cuidados paliativos. Aquí España es uno de los países que lo tiene desarrollado, pero el 42% de los países no tienen nada de cuidados paliativos. Es dramático y patético cómo estamos en esta situación. Y por tanto, lo que estamos haciendo ahora, que ya hemos empezado, es involucrar a todos los niveles, involucrar a todos los Estados miembros, y esto España puede jugar un papel determinante porque ya fue uno de los artífices de la resolución, y ahora hay un grupo de unos 14 países, Panamá, algunos latinoamericanos, Australia, etcétera, que están creando la conciencia en los ministerios, en los países, de que los cuidados paliativos son una necesidad imperiosa y urgente de desarrollo. Y lo que estamos haciendo nosotros también es construyendo toda la metodología y el know-how necesario para hacerlo, para que los que toman decisiones políticas sepan cómo hacerlo. Y aquí España puede aportar toda la experiencia de la Estrategia Nacional, la experiencia de la SECPAL, de los servicios de paliativos, y también estamos protocolizando cómo cooperar con los países, con estos 120 países que no tienen desarrollo de paliativos, con proyectos pilotos de la Organización Mundial de la Salud. Esto será la manera. Todo esto ya lo tenemos bastante estructurado y empezamos ya este mes a implementar. Estamos ya con casi todos estos proyectos escritos, y ahora estamos haciendo una propuesta para que haya proyectos piloto. Y España podría ser patrocinadora de muchos proyectos piloto en África, en América Latina, por la relación que tenemos, y que puede ser una gran oportunidad que tiene España de exportar esto, ¿no? Y estas son nuestras prioridades, por supuesto, que es países en vías de desarrollo, que no tengan servicios, los medicamentos esenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué esperamos en 2 años? En 2 años esperamos que unos 5 millones de personas tengan nuevo acceso a los cuidados paliativos, a la morfina, que haya más de 20 países que hayan implementado ya programas de paliativos con acceso a medicamentos esenciales, todo lo que es el know-how, todo lo que estamos construyendo ahora, con experiencia y evidencia, y con este aspecto de innovación, que es cómo podemos alcanzar a todo tipo de países. Y me permito también sugerir qué podemos hacer desde España, porque aquí, ¿qué mejor tarjeta de presentación que los cuidados paliativos para un país, ¿no? Los países ofrecemos cosas, ¿no? Pues España tiene un programa que apoya el programa de trasplantes, que lo lleva un cirujano, que es José Ramón, un amigo de Madrid, que está trabajando allí en este programa,
pero también puede apoyar esta iniciativa de cuidados paliativos, porque podemos salvar vidas con el programa de trasplantes que lleva José Ramón y podemos mejorar la calidad de vida de millones de personas apoyando los programas de cuidados paliativos en el mundo, ¿no? Por tanto, bueno, este es el eslogan que yo propongo para la OMS, porque muchos programas de cronicidad están muy basados en aspectos de gestión, ministro, a veces vamos a hacer que no ingresen tanto los pacientes, vamos a hacer que, yo digo, los programas necesitan alma, necesitan esencia. Los pacientes no ingresan si están bien atendidos en el domicilio por un equipo competente. Y esto lo sabemos, lo hemos demostrado, reduce a la mitad el uso de urgencias, a la mitad las estancias hospitalarias y ahorra el coste, pero además, sobre todo, mejora la calidad de atención en el propio domicilio. Por tanto, a los programas de cronicidad, tenemos una estrategia en España de cuidados paliativos de cronicidad, hay que insertarles esencia, y la esencia es un buen modelo de atención. Y este es el eje fundamental ético y de compromiso que tenemos con todos los demás, considerando los cuidados paliativos un derecho humano fundamental, pero además pensemos en esto, ¿no? Que es el mejor indicador del respeto por la dignidad. Cómo atendemos a las personas en situación vulnerable es el indicador de si respetamos la dignidad de las personas. Es un buen indicador, ¿eh? O sea que este es el lema que queremos hacer, que es el de Cicely Saunders. Lo que a usted le pasa a nosotros nos interesa. Su sufrimiento nos interesa. Estamos comprometidos con que usted mejore. No nos olvidamos de usted. Nos vamos a ocupar de su familia y de su sufrimiento. Y esto es lo que dicen el core business de los cuidados paliativos. Estamos comprometidos con los pacientes y con las familias. O sea que yo les pido esta ayuda y también tener este honor de poder compartirlo, porque creo que tenemos una gran oportunidad de aliviar el sufrimiento en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Batiste, por acompañarnos en nombre de la Organización Mundial de la Salud. Ahora va a dar comienzo el diálogo y debate posterior, que será moderado por don Alipio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y adelante, comenzamos, Alipio. Bueno, buenos días a todos. Vamos a entrar en esta segunda parte de este foro, que merece la pena de manera muy especial, porque vamos a contar con testimonios que se han vivido y que se han sentido en primerísima persona. Y de ese tipo de experiencias todos aprendemos. Son situaciones de crisis que son convulsas cuando ocurren en una familia, pero de esa situación de crisis se puede salir aprendiendo, y lo van a demostrar dos personas que nos acompañan. Vamos a ver un diálogo de 10-15 minutos aproximadamente entre Bea y Marcos. Beatriz Avendaño pasó hace 9 años por la dura experiencia de ver cómo su marido, Pepe, afrontaba un cáncer de pulmón, en fin, muy avanzado, del que él finalmente falleció. Y nos va a contar cómo fue esa vivencia en primera persona. Y también contamos con el doctor Marcos Gómez, que es un experto médico con una larguísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, y por tanto conoce muy bien cuáles son las situaciones que viven las familias, los afectados y los familiares, y cómo esa atención integral de calidad tiene que ir orientada no solamente al paciente, sino también a los familiares. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que ellos pasen aquí al estrado y que nos hagan ese diálogo que nos va a ayudar luego a interpretar y a abrir nuevas orientaciones para el debate posterior que va a tener lugar. Así pues, el tiempo es vuestro. 10-15 minutos. Voy a ser inflexible. Hola, Marcos. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy bien, ¿te parece si nos tuteamos? Parece perfecto. Es la mejor manera de establecer un diálogo mucho más cercano. Me parece perfecto. Cuéntame, Bea, ¿cómo fue tu experiencia, tu vivencia cuando en tu casa apareció una enfermedad tan tremenda como es el cáncer en muchas ocasiones? ¿Cómo lo recuerdas tú después de tantos años? Bueno, pues es una experiencia dura. Llega un día que te dan la noticia, Pepe tiene un cáncer de pulmón en estado avanzado y no se puede operar, y nos proponen pues empezar con un tratamiento de quimioterapia. Así lo hacemos, va pasando el tiempo y llega un día
en que el médico nos coge y nos da la fatal noticia que no hay nada que hacer. Incluso nos habla de un tiempo de vida, 7 meses. En esos momentos... Pero bueno, dos de los errores que con más frecuencia cometemos los médicos. Decir que no hay nada que hacer. Eso nunca es verdad. Probablemente no se pueda hacer nada por intentar más curar al paciente. Pero quizás y precisamente por eso es cuando más cosas hay que hacer. Lo que pasa es que hay que hacer ya cosas distintas. Ya nuestro objetivo cambia. Ya nuestro objetivo no es darnos con la cabeza contra una pared cuando han fracasado los tratamientos disponibles, y a partir de ese momento nos importa la calidad de vida del paciente y sus familiares. Además, un mensaje tan negativo, cargado de tantísima negatividad, no hay nada que hacer, eso no se debería de pronunciar jamás. Y el otro gran error que cometemos con demasiada frecuencia a los médicos es establecer una cifra de supervivencia. A usted le quedan 3 meses. Mire, nos hemos equivocado tantas veces los médicos, por exceso y por defecto, porque esos son datos estadísticos. Pero a un enfermo concreto no le importa que el 80% de los enfermos se mueran en 3 meses. ¿Quién me dice que yo no soy del 20% de los afortunados que viven más? Nos hemos equivocado muchas veces y eso hace mucho daño a los pacientes. La semana pasada se ha publicado un libro de la primera esposa de Stephen Hawking, y dijo que cuando a los 21 años le diagnosticaron su esclerosis lateral amiotrófica, le dieron 2 años de vida, y hace 53. Por lo tanto, creo que son 2 errores que cometemos con demasiada frecuencia, que por eso tú los recuerdas con tanta claridad después de 9 años, porque te hicieron daño en aquel momento, entiendo yo. Sí, al cabo de unos días nos vino el médico y nos dijo, bueno, vamos a intentar, esta enfermedad no se puede curar, pero vamos a intentar frenarla. Claro, ahí eso cambia mucho. Ahí tienes algo donde cogerte. Necesitas en esos momentos algún motivo por el que poder seguir adelante, por el que vivir, ¿no? Porque si no es que es una losa tan grande, es un peso que es muy, muy difícil de sobrellevar. Bueno, entonces fue pasando el tiempo, la enfermedad fue avanzando y Pepe no quería ni oír hablar de cuidados paliativos. Él me decía, en el momento que me digan paliativos, vamos, es que, o sea, ya nos imaginábamos agonía, enfermedad terminal y no, claro. Yo creo que es comprensible. Todo el mundo conoce ya lo que son los cuidados paliativos y se interpreta erróneamente, en mi opinión, como un sinónimo de muerte muy próxima, ¿no? Pero es inevitable que tenga esa resonancia. Es igual que si te dicen que pues mi hermano tuvo un accidente y están intensivos. Ya dices intensivos, ya te haces una ubicación. Y con cuidados paliativos es inevitable también que surja por reverberación esa sensación. Pero tiene mucho que ver también el uso erróneo que se ha hecho tradicionalmente de los cuidados paliativos. Que mucha gente lo ha hecho sinónimo de atención en la agonía. Y acabamos de oír al doctor Gómez Batiste y a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer decir que los cuidados paliativos tienen que instaurarse de manera precoz, incluso cuando todavía se está haciendo tratamiento con intención curativa. Aunque se le esté dando la quimioterapia, el paciente puede tener dolor. Y hay que darle la morfina desde ese crítico momento. Es decir, que muchas veces van paralelos los tratamientos curativos y los paliativos. Otro error muy frecuente es confundir los cuidados paliativos con la eutanasia. Esto es algo que mucha gente lo confunde, probablemente dirigido desde alguna entidad o desde algún ente en el que interesadamente se intenta confundir. No tiene nada que ver. Precisamente la demanda de eutanasia yo creo que encierra una demanda de atención, una demanda de cariño, de afecto, de control de síntomas. Cuando el enfermo está bien acompañado, bien controlados sus síntomas, cuando no se considera una carga para sus seres queridos y sus familiares, generalmente la gente no se quiere morir. Recientemente estamos viendo además otra confusión todavía más grave, que es la sedación paliativa con la eutanasia. La sedación paliativa es un tratamiento médico que necesitan el 20% de los enfermos del cáncer sus últimos días de vida. Cuando se presenta uno o varios síntomas refractarios a todo tipo de tratamiento, y lo único que podemos hacer es disminuirle la conciencia para que tenga un final mucho más humano. El enfermo que no puede respirar porque no le queda pulmón y está totalmente consciente y se está muriendo con sed de aire, asfixiado,
Lo único que podemos hacer es disminuirle la conciencia para que tenga un final mucho más humano y más sereno. Pero lo hacemos con el objetivo de aliviarle el sufrimiento, no de acabar con su vida. Y ponemos las dosis mínimas para conseguirlo, no las dosis letales para acabar con él. Por lo tanto, la sociedad debe de saber que la sedación paliativa es un tratamiento médico, que por lo tanto lo indica el médico, y cuyo objetivo no es ni acabar ni acortar la vida de un enfermo, sino aliviarle el sufrimiento y ayudarle a poner un punto final a esta vida de la manera más digna posible. Bueno, nosotros en nuestro caso, estando en el hospital, tuvimos la suerte, entre comillas, de encontrarnos con un antiguo amigo de la infancia que resultó ser el médico del equipo de paliativos del hospital. A partir de ese momento, el equipo se hizo cargo de nosotros, tanto de Pepe como mío, porque cuidados paliativos toca tanto aspectos físicos del enfermo como psicológicos del enfermo y de la familia. Y bueno, fue vital. O sea, yo estoy eternamente agradecida desde el momento en que entraron a formar parte, incluso de nuestras propias, de la propia familia. O sea, es un miembro más. Es, vamos, súper necesario. Entonces llega el momento que se nos plantea qué hacer. Estamos nosotros en una época que empiezan las vacaciones de los niños, la enfermedad va avanzando y tenemos una segunda residencia y decimos, ¿qué hacemos? Nos vamos al sitio de veraneo a la playa, los niños estarán más cómodos. Bueno, vamos a probarlo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues esa experiencia fue que la verdad es que estábamos más en el hospital. Claro. Claro, normalmente nosotros los cuidados paliativos, sobre todo los que llevamos tantos años, nos conocemos todos. Somos los mismos perejiles en todas las salsas. Y además tenemos un directorio de servicios. Y es extremadamente gratificante cuando un paciente nuestro se quiere ir a La Coruña porque tiene ahí un familiar y llamamos al médico de cuidados paliativos de La Coruña, le decimos que va a ir un enfermo. Estamos tan bien conectados los sitios donde hay servicios, porque efectivamente hemos oído que todavía quedan excesivas lagunas en España donde los pacientes no tienen acceso a un recurso de este tipo. Y planificamos, cuando un enfermo se quiere ir de nuestro entorno, lo planificamos. Yo recuerdo un enfermo que se llamaba Jerónimo, que probablemente fuera el enfermo que ha recibido una dosis más alta de morfina. Estaba recibiendo 900 miligramos diarios, 9 pastillas de 100 miligramos. En una época en la que era muy difícil conseguir morfina. Había una ley que era de principios del siglo XX, de hacía 70 y tantos años, que penalizaba fuertemente la prescripción de opioides, y nosotros la morfina se la dábamos en la farmacia del hospital. Y a este paciente, que se quiso ir a Andalucía, a su tierra, durante 3 meses, le dimos 900 comprimidos de 100 miligramos de morfina. Y le hice una carta. Digo, si te para la Guardia Civil en el aeropuerto, tú no abras la boca y le enseñas esta carta, donde yo ponía el portador de esta carta, don Jerónimo tal, afectado de tal enfermedad, lleva consigo este tratamiento para 3 meses, tal y cual. Debió tener suerte, los perros no lo olieron, lo que fuera, y no tuvo problemas. Y que me llamen por teléfono, y le puse ahí el teléfono de mi casa porque no había móviles en aquella época, y quiero decir que procuramos desde el servicio, cuando alguien se sale de nuestro entorno, garantizarle en la medida de lo posible una Pues tranquilidad. Jerónimo tuvo mucha suerte, porque en nuestro caso no fue así. Entonces, es una pena que el enfermo no pueda decidir dónde quiere pasar sus últimos días. Efectivamente, yo creo que no hace falta demasiados discursos para saber que a la inmensa mayoría de nosotros nos gustaría terminar nuestra vida en un entorno amable, en un entorno conocido, en un entorno que nos brinde seguridad, y esa es la casa de cada uno. Sí, sí, está claro. Sea un palacio, sea una cueva, es la casa de cada uno, ¿no? Donde puedes tú controlar la situación en la medida en la que te lo permita tu enfermedad, y no la supervisora, ni el médico de guardia, ni esa disciplina carcelaria de los hospitales, ¿no? Desgraciadamente, esto no siempre es posible, está cambiando la sociedad, cada vez hay menos hijos,
cada vez la esposa trabaja también, las casas más pequeñas, hay una crisis de valores. Antes la gente se desvivía. Si padre ha dicho que quiere morir en casa, padre se muere en casa. Si hace falta una hija o un hijo, dejaban de trabajar, le atendían. Hoy esto se mira de otra manera muy distinta. Tenemos que reconocer que hay una cierta crisis de valores en la sociedad y muchas veces, por desgracia, no es posible, pero evidentemente tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y ahí la Asociación Española contra el Cáncer, desde el año 90, que empezó a desarrollar programas de asistencia domiciliaria, que fueron de los primeros recursos que se pusieron en marcha en España, fue precisamente de la Asociación Española contra el Cáncer. Pedimos la colaboración de los equipos de atención primaria, les formamos, damos cursos constantemente, porque su colaboración es absolutamente imprescindible. Si queremos conseguir que el mayor número posible de pacientes termine su vida donde la empezó, en su casa, en su cama, con sus cosas, donde puede disfrutar de lo que cada vez es más un lujo, y es terminar tu vida gozando de la presencia constante de tus seres queridos alrededor. Y no solamente de 4 a 6 de la tarde y de 2 personas solo, que tienen que tirarse el vale por la ventana para entrar otro y hacer trampas para que puedan estar 3 o 4 en lugar de 2. Sí, sí, está claro. ¿Y cuando terminó? Bueno, ¿Cómo te organizaste la vida? Cuando terminó... ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? Después de estar durante 9 meses que duró nuestro proceso, pues muy ligado al hospital, cada vez más ligado al equipo pues de paliativos, los médicos, enfermeras, pues llega un momento, todo acaba. Y cero pelotero. Bueno, entonces yo tenía la necesidad de seguir un poco en contacto con la gente que había estado a mi lado, ¿no? Tanto como agradecimiento, como quizá por un poco, no sé si es elaboración del duelo, o no sé. Pero bueno, yo tenía esa necesidad un poco de continuar. Me acerqué yo, fui a agradecer. Cada X tiempo iba yendo al hospital. Necesitaba, pues, quizá... Creemos que... cuando una persona va a morir es algo tan absolutamente tremendo, con una familia bajo un impacto tan tremendo. Los profesionales que los atienden son tan sumamente vocacionales. Por eso los cuidados paliativos es como la heroína, el que lo toca ya no lo suelta más. Es tremendamente, te notas tan eficiente, tan eficaz, cuando quitas el dolor a un paciente que está chillando de dolor y además de que se va a morir, es tan gratificante que ahí todo el mundo se implica mucho y se establecen unos vínculos y una relación entre esa familia y el equipo terapéutico muy grande, que creemos que es contraproducente que eso se rompa el día que se muere el paciente. Por eso establecemos mecanismos de continuidad. Nosotros a los 15 días escribimos una carta a la familia para darles el pésame, en primer lugar. En segundo lugar, para agradecerles que han trabajado cuidando a su ser querido. Y en tercer lugar, ofreciéndoles nuestra disponibilidad. Si nos necesitan, aquí estamos. Y vienen muchas veces. Vienen con los bombones del duelo, que yo les llamo, o con las galletas, porque muchas veces son tan modestos que vienen con una caja de galletas, María, a darnos las gracias. Y muchas veces dicen, hicimos todo bien, se podría haber hecho alguna... Y es fundamental que la familia quede con la seguridad de que se ha hecho todo lo que había que hacer y ni una cosa más y ni una cosa menos, para que pueda elaborar la pérdida de una manera adecuada. Y esto no solamente a la familia, también a los profesionales. Los profesionales nos implicamos mucho con los enfermos. Gente dice, no, es que ustedes ya están acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados. Decía Albert Camus, ni como hombre ni como médico se acostumbrará jamás a ver morir a sus semejantes. Y también nos vemos implicados y nos mojamos mucho con la familia. El día que yo me casé, una confidencia. La madrina de mi boda fue la viuda del primer enfermo. Y 2 de los testigos fueron los padres de una enferma, Esther. Una enferma muy querida, 27 años, muy querida por nosotros, porque además tienes enfermos muy jóvenes, muy guapos, que no sabes a veces dónde termina un sentimiento y dónde empieza otro. Y tenemos también nuestros propios duelos. Por lo tanto, creo que esta continuidad después de finalizar o de fallecer el paciente es necesario.
E independientemente, además, hay familias que pueden tener dificultades para elaborar su pérdida y su duelo. Y los equipos de cuidados paliativos tenemos programas especializados en acompañar y en tratar el duelo cuando se complica y cuando algún familiar lo necesita. Por lo tanto, esos cuidados después de morir el enfermo deben continuar. No debemos parar ahí. ¿Y cómo te fue cuando terminaste de hacer tu duelo? Bueno, pues a raíz de toda esta experiencia pensé que una persona pues joven y con energía, después de todo lo vivido, pues lo mejor que podía hacer era hacerse voluntaria. Entonces... Bien. Pues déjame que te diga que el sufrimiento que tú pasaste, de ese sufrimiento ha crecido algo muy importante, y es el deseo de ayudar a los demás, de que tu sufrimiento, de que tu experiencia se pueda aprovechar para ayudar a tanta gente que lo necesita. Y eso te ennoblece y dice mucho a tu favor. Y yo, en nombre de todos los enfermos que reciben tu visita, te felicito. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por ese testimonio. Ya seguro hemos percibido algunos puntos que van a merecer la pena analizar con un mayor índice de reflexión y también temas de debate, que es lo que viene a continuación. Por eso voy a pedir, por favor, a los ponentes, según los vayan nombrando, que vayan ocupando sus asientos y comenzamos este tiempo de debate. En primer lugar, invito al doctor Álvaro Gándara, que es médico, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. También doña Pilar Torrubia, médico de familia, que trabaja en un ESAD, Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria en Zaragoza. Es además la coordinadora científica de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También invito para que se sume a esta mesa de ponentes a Ana Álvarez, que es psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, trabaja en el equipo de cuidados paliativos domiciliarios de la asociación en coordinación con el Área Sanitaria 6 de Madrid. También a doña Silvia Celemín, que es trabajadora social del Hospital San Rafael de la Orden de los Hermanos San Juan de Dios. Y Manuela Monleón, que es enfermera del equipo de soporte de atención paliativa domiciliaria de Legazpi del Servicio Madrileño de Salud. Lo hace también Manuela en representación de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria. Y también, por último, a don Guillermo Canals, que es voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer en cuidados paliativos hospitalarios desde el año 2008. Anteriormente estuvo 8 años como voluntario en oncología pediátrica. Bueno, ellos son nuestros ponentes y vamos a tener oportunidad de profundizar en algunos de los aspectos que ya nos han comentado Bea y Marcos, pero que seguramente va a merecer también la opinión de otras personas que nos acompañan aquí, entre cualquiera de ustedes, del público, y como no también los medios de comunicación, los colegas, para si tienen alguna pregunta que la puedan formular y que pueda ser respondida. Como vamos con el tiempo justo, yo les voy a pedir a todos que sean lo más breve posible en las respuestas para que pueda participar un mayor número de personas. En cualquier caso, se me ocurre, la primera pregunta es obligada y se la voy a dirigir a Pilar Torrubia. ¿Tenemos los españoles derecho a recibir cuidados paliativos? ¿Están incluidos en la cartera básica de servicios? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que aporta a los cuidados paliativos la estrategia de cuidados paliativos del Ministerio? Buenos días. Como dice Alipio, realmente tenemos derecho todos los españoles a este tipo de cuidados. Ya en 1991, la cartera de servicios de atención primaria contemplaba la atención domiciliaria al paciente al final de la vida. En 2003 se promulga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, donde se contempla que tanto la atención primaria como la atención especializada deben realizar de forma prioritaria esta atención. Por lo tanto, desde el 2003 es ya un derecho de todos los españoles. En el 2006 se promulga un decreto de cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud. En esa cartera de servicios, unificada en todo el Estado,
está contemplada la atención paliativa. A raíz de la Ley de Calidad y Cohesión, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ver cómo están los cuidados paliativos. Y, como decía anteriormente la presidenta, se vio que dependía no solo de la calle en la que uno viviera, sino de la patología que tenía. Había gran inequidad. Por ese motivo se constituyó un grupo de trabajo formado por personas de sociedades científicas y representantes de cada comunidad autónoma para elaborar esta Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, donde se intenta aunar todo lo que se está aquí hablando, la atención integral a los pacientes, que exista un modelo organizativo adecuado para llegar al domicilio y al medio hospitalario, con una continuidad asistencial adecuada, que existan equipos multidisciplinares, que se respete el principio de autonomía del paciente para que pueda estar donde él quiere estar, se potencia la formación, como decía el doctor Xavier Gómez Batiste, las personas que trabajan en cuidados paliativos tienen que tener una formación adecuada y además reconocida, y también se potencia la investigación. Es una estrategia que se aprobó en el 2007 y que ahora se está haciendo su segunda reevaluación. Muy bien, me gustaría saber también, esta es una pregunta para el doctor Álvaro Gándara. Aquí se ha hablado de inequidades en el Sistema Nacional de Salud en cuanto al acceso, en este caso, a los cuidados paliativos. Cualquier ciudadano español, cualquier familia afectada, podría recibir ese tipo de servicios de cuidados paliativos de calidad con independencia del lugar de residencia. No. La realidad es que ahora mismo la cobertura dentro del territorio español pasa escasamente del 50%. Y sobre todo con unos criterios de inequidad muy graves. Depende mucho de zona urbana, zona rural, depende mucho de dentro de las propias ciudades. Hay hospitales que sí tienen una buena prestación y el hospital de enfrente a lo mejor no. Y también depende mucho de las comunidades autónomas que prestan estos cuidados paliativos de una forma muy heterogénea. Y yo creo que también hay que añadir otra cosa muy importante, que es que los equipos no son equipos, digamos, con unos estándares completos, por lo menos con atención psicosocial, de enfermería y médicos. Entonces, no siempre la atención, a pesar de que estos pacientes que pueden recibirla es una atención completa, de calidad y por expertos, ¿no? O sea que creo que el criterio de inequidad sigue presente y esto es uno de los puntos débiles de nuestro sistema. Un punto que merece una mejora. Que las cosas se mejoren no quiere decir que se hagan mal, simplemente que se pueden mejorar. Bueno, una pregunta para Silvia Celemín. Para ver esa parte, estamos hablando de cuidados paliativos, de unidades multidisciplinares, donde no solamente intervienen profesionales sanitarios, que son muy importantes, pero también otros perfiles profesionales. Y entre esos perfiles profesionales, los trabajadores sociales. ¿Qué se puede hacer para mejorar la atención sociosanitaria que a día de hoy tienen los pacientes de paliativos y los familiares en nuestro sistema? Bueno, yo como trabajadora social y agente de cambio, yo creo que vemos también al paciente no solo como paciente, sino como un ciudadano de derecho. Yo quería lanzarle una pregunta al ministro, que no creo que me vea en otra, y tenerle tan cerca. La ley de la dependencia es una ley amplia, una ley que está muy bien, pero es una ley que no llega a los pacientes paliativos, porque esta ley marca unos tiempos y tiempos que nuestros pacientes no tienen. Hoy por hoy las camas de cuidados paliativos se están ocupando muchas veces innecesariamente por la dificultad de dar de alta a estos pacientes, cuando hay, por ejemplo, pacientes que necesitarían, ahora mismo por su estabilidad clínica, no necesitan estar hospitalizados, pero podrían estar en una residencia de mayores o en su propio domicilio, porque muchos pacientes quieren fallecer en casa, y nos vemos con una dificultad tremenda de poder darles el alta y ocupar esa cama, innecesariamente porque o no tienen la ley de dependencia solicitada o porque esa ley marca unos plazos y unos tiempos que
que el paciente no tiene. Entonces, yo quería lanzarle la pregunta de ¿no hay la posibilidad de que estos pacientes tengan accesibilidad directa a estos recursos sociales de forma inmediata, que se contemple la situación paliativa y se les conceda esta posibilidad, estos recursos de forma automática? Bueno, dejamos ahí la pregunta. El ministro, si quiere contestar. Vale. De acuerdo. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Es verdad que muchas veces también quería añadir que se tiene muchas veces también en cuenta el ingreso en una unidad de paliativos por el difícil manejo del paciente en casa, cuando hay cuidadores de edad muy avanzada que no pueden manejar al paciente. También se está haciendo uso de esas camas y también por sobrecarga del cuidador. Eso también es verdad que eso es una parte buena. Tener en cuenta que, bueno, que se está teniendo en cuenta que el cuidador ahí está cansado y que hay una sobrecarga y que puede hacer uso de esas camas durante un tiempo. Yo creo que a mí me gustaría tener la opinión de algún oncólogo ahora, después que vamos haciendo un poco repaso de los diferentes perfiles de esas unidades de cuidados paliativos, que podría ser el doctor Batiste, por ejemplo, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el mecanismo de permitir o hacer posible la continuidad de los cuidados paliativos, sobre todo cuando pasamos del ámbito hospitalario a la atención primaria. El paciente, como contaba Bea, querían que Pepe, que su marido, falleciera en casa, que es el lugar donde todos desearíamos hacerlo, y por tanto recibir los cuidados paliativos allí. Pero la continuidad asistencial no sé si hay forma de garantizarla de la atención especializada a la primaria. Bueno, pensaba que el ministro contestaría, pero ya empezaré yo y luego ya. Bueno, hay una manera de hacer esto, que es esta manera de atender a los pacientes con una identificación precoz, ¿no? Identificando muy precozmente sus necesidades, como comentaba Bea en sus necesidades, ¿no? El primer día, y ya hacer una evaluación multidimensional, seguida de dos cosas, yo creo, las dos cosas más relevantes. Bueno, primero identificar, evaluar necesidades, valores, preferencias, porque esto es el mapa de lo que tenemos que hacer, marcado por el paciente y la familia. Y luego dos procesos que ha comentado la presidenta, que es, uno es lo que llamamos planificación de decisiones anticipadas, que es dónde quiere ser atendido, qué prefiere, en caso de que pase esto, qué preferiría. Bueno, esto no se hace en un día, es un proceso complejo y que requiere un poco de arte también, de comunicación. Y lo que usted preguntaba más específicamente es lo que llamamos gestión de caso. O sea, alguien tiene que organizar la atención. Sobre todo hay momentos de crisis en la evolución de los enfermos de cáncer, que son cuando uno se disemina, cuando hacen los transfers, cuando uno tiene que pasar, como decías tú, ¿no?, de paliativos a tal, cuando tiene que pasar al domicilio. Y entonces hay una metodología para hacer esto que se llama gestión de caso. Los que lo hacen mejor son las enfermeras, que son las que se enteran de verdad de lo que pasa. Se tiene mucha más inteligencia emocional y relacional que los médicos, y son las que mejor organizan esto. Esto en España está empezando a trabajarse, con la Estrategia Nacional de Cronicidad también, pero yo creo que es la manera de organizarlo en un sector, para que todos los servicios actúen de una manera integrada. Y también es un programa de la OMS que se llama Integrated Care, que es cómo hacer transversal esto para que no haya estos déficits en la atención. Ajá. No sé si... Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Justamente ha citado el papel importantísimo que juegan aquí en las unidades de cuidados paliativos las enfermeras. Y Manuela, como te toca de manera muy directa, tal como ha comentado el doctor Batiste, ¿cuál es el papel que juega la enfermería en los cuidados paliativos en el domicilio? Muy bien. Nosotros, en el momento que recibimos la comunicación de esa necesidad de cuidado paliativo en el domicilio, contactamos con la familia para concertar una cita y trabajaríamos a dos niveles. Una sería sobre el paciente y las necesidades que presenta el paciente, y otra sería sobre las necesidades que presenta el cuidador y la familia. Gestionamos el caso y para esto lo que tenemos que hacer es detectar esas necesidades de cuidados físicos, porque tenemos pacientes con gran dependencia, es una enfermedad avanzada, que no solo puede, como has dicho antes, puede ser oncológica, que puede ser no oncológica, ¿no? Y
detectamos, pues eso, ante la dependencia, pues el estado físico, la movilidad, el deterioro de la mucosa, bueno, todos estos síntomas que puede ir dando la enfermedad. Luego pasamos revista a las necesidades psicoemocionales del paciente, cómo afronta esta situación de vida, y empezamos a detectar posibles problemas. Pasamos por las necesidades sociales, quién cuida en casa, quién vive con ellos, cómo se relaciona, cómo vive la pérdida del rol. Y finalmente exploramos las necesidades espirituales o de trascendencias, el sentido de la vida. Con esto planteamos unos objetivos con el paciente, si es posible, y si no con la familia, y marcamos un plan de cuidados. Esto se hace en un entorno de atención colaborativa y de trabajo en equipo. Yo puedo detectar problemas que intervengo yo sola, pero puedo detectar problemas más avanzados que comparto con mis compañeros. Y ese sería el pilar de los cuidados paliativos, el trabajo multidisciplinar y de forma interdisciplinar. Y lo que se precisa para la mejora, yo diría una buena coordinación entre los profesionales, porque el paciente entra y sale del sistema de atención primaria al sistema de hospital y no es paciente de nadie, es paciente de todos y de él mismo, ¿no? Entonces es necesario que trabajemos en equipo y es necesario competencias profesionales para un trabajo en frontera como es este, donde el impacto del sufrimiento es tan importante. Me parece muy bien. Todos estáis indicando de manera muy especial la importancia que tienen en este tipo de situaciones, en los cuidados paliativos, todo lo que es la situación emocional. Y claro, para emociones, quien mejor puede saber cómo gestionar determinado tipo de situaciones en crisis, pues son los psicólogos. Así que esta pregunta es para Ana Álvarez. Como parte de esa atención integral y eficaz de los cuidados paliativos, ¿cuál es el trabajo que hace el psicólogo al paciente y a la familia? Buenos días. Pues junto con, como ha dicho Manuela, con el resto del equipo, evaluamos en el enfermo y en la familia emociones negativas, emociones que suponen un coste por el tiempo de vivencia que tienen que vivir el enfermo y la familia. No solamente nos dedicamos a manejar las emociones, las expectativas, las creencias con respecto a lo que me está pasando, a lo que me puede pasar, a cómo manejar y gestionar mi vida en este momento de la mejor forma posible. No solamente evaluamos y diseñamos un plan pormenorizado e individualizado, os digo, con el enfermo, sino también con el cuidador, que supone un gran coste el afrontamiento y los cuidados de excelencia, intensivos, de calidad y en el tiempo que tienen que dar y desarrollar al enfermo. Hay una cuestión que me parece que es muy relevante, no solamente en lo que se refiere a la atención de los distintos profesionales que participan en cuidados paliativos, sino también de aquellos que son voluntarios. Bea, en su diálogo con nuestro doctor Marcos, nos decía justamente que al final de su situación decidió hacerse voluntaria. Y la pregunta es para Guillermo. ¿Qué aporta el voluntario en los cuidados paliativos a la familia y qué le aporta a uno mismo como voluntario? ¿Qué experiencias has tenido en esa vivencia que has tenido tú? Bueno, experiencias, resumiré 2 o 3 pinceladas porque sería imposible. Evidentemente llevamos más de lo que damos. Yo prometo primero no hacer ninguna pregunta al señor ministro y me quería quedar con una palabra de Su Majestad que él ha dicho, que es optimismo. Optimismo está muy ligado a otra palabra que está en un triángulo para mí mágico en todo lo que hacemos, que son 3 palabras: humor, que cabe, amor y dolor. Partiendo de la premisa de que el amor es más fuerte que el dolor, siempre. Entonces, lo que procuramos llevar, y yo en esta última época que está sobre todo en gente con paliativos que están solos, porque hay mucha gente que está sola, que no tiene familia, es hogar. Y en el hogar cabe todo eso, cabe el humor, cabe el amor y cabe el dolor. Y es compartirlo. En la medida en que vas cerrando el círculo, porque vas generando el clima de confianza, lo que vives realmente es hogar. Y lo que transmites es esperanza. Se dice normalmente mientras hay vida, esperanza. Lo que queremos los voluntarios es que mientras pones esperanza, hay vida. Y se vive una vida muy completa dentro de una unidad de paliativos, sea de 1 mes o sea de 9 meses. Ahora, la pregunta, si yo dijera 2 ejemplos de qué diría
o podría decir a alguien que ha estado en cuidados paliativos que no puede estar aquí ahora, pero que yo lo he oído, cogería dos ejemplos. Marcelina, el nombre es inventado, pero existe. Que yendo en una silla de ruedas, a un voluntario le dice, te quiero como a un hijo. El voluntario le contesta, pero Marcelina, si tú no tienes hijos. Dice, pero debe ser algo parecido a esto. Y cogeré otro ejemplo, mucho más ilustrativo, que era Juan Pablo, vamos a llamarle. Con él estuve mucho tiempo, mucho, porque era un hombre, tenía mi edad, tenía, bueno, un año menos, 57 años entonces, era un año. Conviví con él muchísimo tiempo. Un hombre fuerte, pero estaba en paliativos, salía mucho, entraba mucho. Un hombre que había vivido mucho, era un vividor. Absolutamente alejado de su familia, no un hombre muy dado a sensiblerías, y este hombre no tiene nada que ver el que entró en paliativos y el que salió de paliativos cuando falleció. Y un buen día, en la época final, primero me dijo, Guillermo, me gustaría localizar a mi familia, y dos, me gustaría que me localizaras a alguien que me ayude en el ámbito espiritual. Esto es previo a que me dijera, nunca pensé que existiera personas como los voluntarios. No se estaba refiriendo a mí, ojo. Se está refiriendo a los voluntarios, en mi caso concreto estoy en el Gobierno de Marañón. Se refería, por ejemplo, a una joven voluntaria que subía a jugar con él al ajedrez. Se refería a otra voluntaria que hablaba francés, él había vivido mucho tiempo en Francia, le encantaba hablar francés. Es decir, tampoco se trata, es decir, yo tuve conversaciones muy profundas sobre la muerte, sobre el miedo, sobre el dolor, sobre la angustia, pero también en el voluntariado, se hace muchísimas cosas que parecen muy pequeñas, como es jugar al ajedrez, y que convierten a una persona en alguien sensible que valora todo el amor que ahí se pone. ¿Qué nos llevamos nosotros? Pues a mí me hace querer ser mejor persona, sin lugar a dudas. Me obliga a sacar lo mejor de mí. Y luego te limpian los ojos. Es decir, aprendes a conmoverte con cierta frecuencia, sube la huilla, yo lloro poco, pero la huilla me sube con facilidad, te limpia los ojos y ves lo que es realmente importante en la vida. Precisamente para abundar en ese aspecto que comenta Guillermo, es una pregunta para Ana, para que no te escapes, porque esto también yo creo que afecta. Decía Beatriz en su diálogo con Marcos que ella necesitó una persona de apoyo cuando falleció Pepe, su marido. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la atención? Bueno, la atención al duelo forma parte de los cuidados paliativos, pero ¿cómo debe ser esa atención al duelo? ¿Qué nos puedes contar? A ver, en paliativos la atención al duelo o la preparación al duelo se hace desde el mismo momento que estás atendiendo al enfermo, porque tú estás acompañando al enfermo y recogiendo en mi caso, un poco las emociones, las demandas emocionales que él hace, pero también estás acompañando a la familia, interviniendo psicológicamente con la familia para que puedan acompañar y dar al enfermo lo que el enfermo está pidiendo y necesita a nivel emocional. Pero también estás preparando a la familia para el fallecimiento, para un fallecimiento que va a suceder en más o en menor tiempo. Eso es un primer paso en el manejo del duelo, ¿no? Normalmente después yo estoy inmersa dentro de un equipo de atención domiciliaria dependiendo del área 6 del Hospital Puerta de Hierro. Entonces luego hacemos, cuando el enfermo fallece, una sesión de despedida con la familia. Como ha dicho el doctor Marcos Gómez, también mandamos una carta a los 10-15 días, pero un telefonazo por despedirnos. Es un trabajo muy intenso, muy laborioso. Acompañamos a veces meses, porque efectivamente llevamos muchos años trabajando aquí en Madrid para que la derivación de los enfermos paliativos no sean derivaciones de últimos días, sino de un par de meses, un tiempo en donde efectivamente se pueda hacer un trabajo con toda la familia. En esa despedida ya hay una primera evaluación informal desde mi punto, desde mí como psicóloga, de cómo se está afrontando, de qué expectativas tienen. Se da una información, normalmente tenemos en la asociación, hacemos folletos que acompañamos a la familia o a los enfermos con los que trabajamos a nivel psicológico, de folletos informativos sobre realidades que tienen que ver con el cáncer en cuanto a tratamientos, síntomas físicos y también síntomas emocionales. Entonces, se da un folleto para que la persona se sitúe en lo que es el tiempo de duelo, un tiempo de tristeza, de apatía, pero que no es una enfermedad, no requiere o no tiene por qué requerir cuidados especiales, sí estar ahí, sí estar pendiente. En mi caso, yo utilizo, escuchando a Guillermo, yo utilizo un par de voluntarios testimoniales en duelos. Personas que han estado con nosotros, que han convivido, que hemos llevado, en este caso, a Pedro y a Marcos, que hemos llevado a sus mujeres, y que luego ellos, por el trabajo que han hecho con nosotros, se brindan
a que o bien los últimos, en un tiempo determinado de la enfermedad o en el tiempo de duelo, hablar con esta persona que está ahora mismo pasando por este tiempo para contrarrestar y dar un modelo de afrontamiento en este proceso. Se habla también del consejo espiritual como parte importante de esa atención integral de los cuidados paliativos. Y nos acompaña entre el público Amador Fernández, que es asesor espiritual en el Hospital San Rafael de Madrid. Y a mí me gustaría enviarle una pregunta que es un poco de curiosidad, pero que supongo que formará parte del día a día que vosotros manejáis. ¿Se puede ofrecer consejo espiritual con independencia del credo religioso que tenga la persona afectada o la familia? Gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia del día a día en nuestro trabajo. Hoy día hay un amplio consenso en considerar la dimensión espiritual como una dimensión inherente al ser humano y, por tanto, el crecimiento, el desarrollo de esta dimensión nos acompaña durante toda la vida a las personas religiosas y a las no religiosas. En la etapa final de la vida, las necesidades espirituales aparecen, o determinadas necesidades espirituales aparecen con una intensidad muy particular y deben ser acompañadas. Yo creo que es el propio paciente quien debe marcar las pautas de este acompañamiento. Es decir, que hay que acompañar al paciente como desea ser acompañado. Si es una persona religiosa que vive muchos aspectos de su espiritualidad dentro del mapa, del marco de una confesión, una tradición religiosa, debe ser acompañado así. Si es una persona que no se considera religiosa, habrá que acompañarla en la dimensión espiritual, pues así como desea ser acompañado, ¿no? Por tanto, la respuesta es sencilla. Hay que acompañar a la persona espiritualmente, tanto en el caso de la persona religiosa como la persona que se manifiesta no religiosa. Muy bien, muchísimas gracias. Tendemos a pensar en general, cuando hablamos de cuidados paliativos, que estamos hablando de personas mayores o personas adultas en cualquier caso. Y resulta que también hay niños que precisan cuidados paliativos. Esta pregunta es para Carmen Menéndez, que nos acompaña. No sé dónde se ha metido Carmen. ¿Dónde estás? Ahí está Carmen. En nuestro país los cuidados paliativos, hay cuidados paliativos de calidad para los niños. Y otra cuestión, ¿cuáles son las mejoras en ese sentido que te parece que serían necesarias? Pues os doy las gracias también, sobre todo a Isabel Oriol, por habernos invitado a esta jornada en representación de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Últimamente hemos estado trabajando en el Ministerio de Sanidad en un grupo para los cuidados paliativos pediátricos y se ha aprobado en el Consejo Interterritorial en junio del año pasado unos criterios de atención para los niños. Este documento es muy importante porque allí hemos podido volcar las madres y los padres las demandas que nos estaban haciendo las familias. Ese documento contempla los derechos que tienen los niños y los derechos que tiene la familia sobre información y sobre condiciones para llevar a cabo esos cuidados paliativos. También marca un aspecto muy importante y es quiénes tienen que decidir dónde pueden estar los niños para recibir los cuidados paliativos, si en casa o en domicilio. La verdad que la mayor parte de los niños y las familias, claro, quieren estar en sus domicilios y para eso hay que formar equipos que tienen que tener una financiación porque los criterios están muy bien hechos, pero con buena voluntad no se puede hacer todo. Ahora mismo nos vamos a dedicar en este 2015 a la difusión de estos derechos y después habrá que pensar en la implementación y esa también tiene que ver con el ministro de Sanidad, ya que le tengo aquí, aprovechar para decirle que las cosas se hacen con buena voluntad, pero también requieren de financiación. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Señor ministro, ya sé que va a tener que tomar nota, es inevitable. No pasa nada, no hay problema porque hay una cuestión que seguramente pueda incidir en relación a lo que comenta Carmen Menéndez y que nos pueda comentar Pilar Torrubia, que es la coordinadora de esa estrategia de cuidados paliativos. ¿Va a contestar usted? Entonces, un segundito, Pilar, que el ministro habla. Bueno, yo ante la presión recibida, ¿no?
Y la verdad es que estábamos aprendiendo de la experiencia todos, y yo el primero, como es natural. Pero se ponen sobre la mesa lo que son los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Salud, que tiene la sanidad pública en España, y se dicen las palabras que son más importantes. Primero, el paciente, es decir, el sistema gira en torno al paciente. No puede ser que el paciente vaya dando vueltas alrededor del sistema. Y esto obliga a un cambio muy importante, porque el paciente ha cambiado. Y es verdad, ahora estamos hablando de los niños, pero en realidad el paciente en España, pues tenemos la esperanza de vida más alta de Europa, son más de 82 años. Para una persona que haya cumplido 65, su esperanza de supervivencia es de más de 20 años, ¿no? Y ya pues los pacientes pues empiezan a ser crónicos, están en situación de dependencia, tienen varias patologías a la vez, no tienen solamente una patología, por tanto esto ha cambiado, ¿no? Por tanto, lo primero, el paciente, el sistema tenemos que conseguir que gire en torno al paciente y no al revés. En segundo lugar, lo que decías, que es muy importante, las carencias de desarrollo del espacio sociosanitario. Es decir, una persona que está en paliativos no está necesariamente en atención primaria, en un hospital, está en un centro de día, o está en otro tipo de recurso, tiene una ayuda a domicilio, en fin, todo esto lo tenemos que desarrollar mejor en las valoraciones que se hacen para los dependientes, ¿no? Y además, si eres trabajadora social, pues estás justo en ese nexo, que es lo que tenemos que desarrollar. Y luego, finalmente, ya termino, una cosa que nos preocupa mucho, me gustaría tener muchísimo dinero en el... podéis figurar, ¿no? Pero es el tema de la equidad, y ya se ha insistido muchas veces. Uno tiene más suerte o menos suerte según esté en una comunidad o en otra, o según viva en una ciudad o vive en un núcleo de población más pequeño, donde es más difícil recibir la atención, y este es el gran reto del Sistema Nacional de Salud. No que esté gestionado por las comunidades, eso es razonable y está bien, sino que nosotros seamos capaces de garantizar eso. Esto no ocurre solamente en los pacientes de cáncer o en los crónicos o en la gente que está en paliativos, sino que también pues es una demanda que nos viene. Este es el reto nuestro, cómo garantizar que todos los tratamientos lleguen a todos. Entonces estos son los retos y los deberes, ¿no? Y nada más, solo por compartir la reflexión. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que decía Pilar, en relación a lo último que comentaba Carmen Menéndez, en esa estrategia de cuidados paliativos del Ministerio también se contempla los paliativos en niños, algunas de las actuaciones que comentaba. Sí, cuando se hizo la evaluación anterior se vio que había muchas carencias en cuidados paliativos pediátricos, y por este motivo se constituyó un grupo de trabajo liderado por Ricardo Merino del Hospital Niño Jesús de aquí de Madrid, y como ella misma ha dicho, se aprobó en el Consejo Interterritorial del verano pasado. Es un programa que está fenomenal, pero en un papel. Está fenomenal en el papel. Ahora hace falta difundirlo, porque no todo el mundo lo conocen las personas que lo han trabajado, y en una fase posterior, desde luego, implementarlo porque no solamente hacen falta recursos humanos y materiales, sino que muchas veces con una adecuada formación de las personas que están trabajando con estos niños, no solo con niños con cáncer, sino niños muchas veces con enfermedades raras, con enfermedades congénitas, dando una adecuada formación a los profesionales médicos de enfermería, de trabajo social, de psicología, empezaríamos a caminar, pero hace falta voluntad, y yo creo que aquí una cosa que es muy importante es que la Federación de Padres y Madres de Niños con Cáncer tiene mucha fuerza, empuja mucho, pasa como la Asociación Española contra el Cáncer. Hay cosas que se mueven pues porque las asociaciones de pacientes o de familiares empujan, y eso tiene mucho más peso que a lo mejor lo que intentas hacer desde otros frentes. Muy bien, creo que los ponentes están muy animados, y Manuela quería apuntillar alguna cosita más. Sí. Antes había comentado que las enfermeras trabajábamos a dos niveles, con el paciente, y claro, me había dejado, y con los cuidadores. En este caso, las enfermeras adiestramos a los cuidadores y educamos y entrenamos a las familias para realizar los cuidados precisos. De hecho, yo creo que deberíamos, en mejora, aumentar las enfermeras a domicilio. De alguna forma, si no hay recursos, el modelo, es verdad que la sociedad ha cambiado y el modelo asistencial ha cambiado o necesita un cambio. Entonces tendremos que ser más responsables
posiblemente los cuidadores y saber cuidar bien a la persona que tenemos en casa. Y así tenemos el bienestar de los dos. O sea, va a estar mejor el paciente, va a estar en su entorno, lo que decía Beatriz. No tuvo nadie que le enseñara cómo es el manejo de la medicación, cómo atender esas crisis, cómo manejar a un paciente en la cama, cómo asearle, qué va a pasar, y que se adelantara a ella. Ella lo hace bien, se siente más relajada, esto influirá en el duelo después y el paciente estará y fallecerá en casa. Entonces, ahí la enfermería tiene una labor importante. Muy bien, el doctor Batiste me quiere quitar el micrófono. No, yo no he dicho quitar el micrófono. No, quería comentar que muchas de las acciones que se pueden hacer dependen más del liderazgo y de la formación que de implementar más recursos. Esto porque son medidas de reordenación, ¿no? Por ejemplo, como decía el ministro, si sabemos que en todos los servicios de salud hay personas con necesidades de atención paliativa, reordenar, o sea, ordenar los recursos de atención primaria, los centros residenciales, los propios hospitales con medidas de proceso que empiezan con la formación, ¿no? O sea, que no todo es más recursos, sino que muchas veces también es alguna medida catalítica, ¿no? De formación y acompañada de liderazgo, ¿no? O sea, si vemos que en los hospitales el 38% de las camas están ocupadas por estos pacientes y hay servicios fragmentados, podemos hacer procesos transversales. Y esto, creo que los dos factores determinantes son la formación y el liderazgo, más que poner más recursos, ¿no? Porque a veces, y tenemos recursos limitados, y el otro mensaje, digamos, de eficiencia, en los que hemos trabajado más en el tema de la eficiencia, es que la mayoría de estos programas se autofinancian, porque generan más ahorro. Bueno, las camas siempre se llenan, esto los ministros lo saben muy bien, pero genera mucho ahorro porque de una buena atención viene la utilización adecuada de recursos y viene la optimización de los recursos existentes, ¿eh? Esto de que una llamada de una buena enfermera un viernes al mediodía reduce la mitad el uso de urgencias en el fin de semana. Y la llamada de una enfermera de la asociación o una psicóloga reduce. Esto está demostrado. Y no cuesta mucho una llamada, además la Fundación Telefónica podría ayudarnos en esto también, que veo que está el presidente aquí. Podemos hacer una llamada sin coste de 10 minutos una buena enfermera haciendo esto. Estoy poniendo ejemplos de que con una buena determinación y liderazgo se hace esto. Y lo segundo que quería comentar es que también estamos constatando que tiene evidencia de efectividad, pero también de eficiencia, la intervención psicosocial, que muchas veces ha sido responsabilidad de la asociación, ¿no? Que ha estado durante años y años complementando el sistema de salud, el programa de la obra social de la Caixa, ¿no? Que también es mucha inversión, pero estos programas no han tenido el objetivo de cobertura, han hecho lo que han podido, ¿no? Pero el objetivo que tenían y que teníamos en estos programas es generar una evidencia que permita que esto se inserte en el sistema. Porque también ahora ya sabemos que es efectivo, que es eficiente y también que es afectivo. O sea que tiene un gran impacto, ¿no? Y yo creo que este esfuerzo que ha hecho la asociación, que ha hecho la obra social, que durante tantos años, ahora tenemos evidencia suficiente como para extenderlo al sistema de salud, para que complementemos, o sea, es la extensión de cobertura, pero también la mejora en profundidad del modelo de atención. Y estamos trabajando desde hace pocos años el tema de la espiritualidad con resultados espectaculares sobre la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, ¿no? O sea que el optimismo total y esperanza también de que tomando medidas, pero esto requiere mucho liderazgo y tener las ideas muy claras de cómo hacerlo. Y finalmente quiero decir que lo que decía del protagonismo de España, porque en la atención pediátrica se organiza un evento en la Asamblea de la OMS en la que España también es un país que coparticipa y copatrocina este evento internacional dentro de pocos meses. O sea que también optimista, ¿no? Muy bien. No, muchísimas gracias. Yo encantado. Perdona, soy... A ver, ¿sí? Soy César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica. Le quiere decir al doctor Batista que cuenta con todo el apoyo de la Fundación Telefónica. Pero también quiero hacer un comentario. Yo estoy en la Fundación de la Caixa y la Fundación de la Caixa en el tema paliativos es espectacular. Y lo más espectacular de la Fundación, y allí sabe en la Fundación de la Caixa que vamos a cobrar con la Fundación Telefónica, con la Fundación de la Caixa. Pero dos cosas me gustaría destacar. Primero, el número tan ingente de voluntarios que hay, que preparándolos hacen una labor fundamental en el tema paliativo y que
en este país hay cantidad de voluntarios para este tema que tiene un efecto espectacular. Quiero decir, y el segundo, que los recursos que se destinan a estos temas prácticamente no son importantes. Quiero decir que con unas cantidades no muy importantes, estoy hablando de decenas de millones de euros, no de centenares de millones de euros, se consiguen unos objetivos fundamentales. Guillermo, no, una pincelada, de verdad, de 10 segundos, pero que es importante, para que era ajena a la pregunta. O sea, yo quiero agradecer, pero muy sinceramente, a la asociación por el nivel de formación que nos da a los voluntarios, a los que además nunca suelta, se renueva y nos cuidan permanentemente. Es decir, yo tengo una coordinadora, psicóloga, profesional, que está a mi alcance en cualquier momento para contar cualquier cosa. A mí me parece sobre todo espectacular y destaco el mimo y el cuidado que se da a los voluntarios por parte de la asociación. A mí me gustaría hacer una reflexión, puesto que aquí siempre se ha contado y se ha venido diciendo que es así. El paciente es el principal protagonista del Sistema Nacional de Salud y también de los cuidados paliativos y de cómo quiere y dónde quiere que se lleven a cabo ese tipo de cuidados. Me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con la parte ética y que seguramente una de las personas que nos acompaña, don Federico de Montalvo, que es vicepresidente del Comité de Ética de España, nos pueda contestar, porque tiene que ver con las voluntades anticipadas. Es, en fin, también llamado el testamento vital o instrucciones previas, como un instrumento jurídico, y me gustaría saber exactamente qué es, cómo se puede manejar, cuál es el valor que tiene realmente ese testamento vital, digamos. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias, Isabel, por la invitación. A los que todavía seguimos pendientes de que la alfa-fetoproteína no nos suba de 20, pues que esté ahí la asociación nos tranquiliza. Y Marcos, mi diagnóstico fueron 6 meses de vida, fue en julio de 1985, o sea que sí que a veces se equivocan, o a lo mejor no se equivocan, pero se equivoca la medicina o el destino, ¿no? En cuanto al testamento vital, yo creo que es una figura interesante que conecta mucho con los cuidados paliativos, pero yo lo he escuchado mucho a Xavier Gómez Batiste, que es quien realmente sabe de esto. Y claro, yo hacer un testamento vital pensando ahora, estando sano, lo que me pueda ocurrir el día de mañana, pues casi es una utopía, porque yo cuando ingreso para un caso, digamos, de infarto, ictus, parada, donde no sabemos cuál era la voluntad del paciente, nos puede servir. Pero para el ingreso en una unidad, es decir, el paciente lo primero no es un consumidor, es un sujeto vulnerable. El diagnóstico está perfectamente descrito de una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, y yo creo que puede ayudar. Pero cuando uno ingresa en una unidad de cuidados paliativos, yo creo que sirve para poco, porque ahí se inicia un diálogo, se inicia algo. También está la oralidad. Yo he podido escribir algo hace tiempo, pero pensando que puedo tener una enfermedad y no es lo mismo cuando lo tengo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Y además estamos hablando siempre de estas figuras que parece que empoderan la autonomía, y eso es un mito. Que lo de la autonomía es importante, pero la vulnerabilidad determina la relación médico-paciente. Eso también conecta un poco con todo el debate de la eutanasia, que lo ha dicho muy bien, se ha citado la mesa. Es decir, también es un debate falso, es un mito, porque yo lo que más me ha sorprendido cuando he trabajado este tema en mi tesis doctoral es que no había ningún experto en cuidados paliativos que le pareciera el tema fundamental. A los filósofos, a los éticos y a los jurídicos nos parecía el tema, pero los que trabajan con los enfermos terminales les parecía un tema falso. Dice, no, hay que empoderar para controlar el momento de mi muerte. No, oiga, lo que yo quiero es controlar, que es lo que ofrecen los cuidados paliativos, mi vida. Los cuidados paliativos te permiten controlar la vida. Yo no quiero controlar la muerte, controlar mi vida. Entonces yo creo que eso es interesante. Y luego algo que se desconoce. En España está prácticamente despenalizada la eutanasia, cuando es un homicidio piadoso. Es decir, todos esos casos muy específicos que a todos nos remueve la conciencia, que a nadie pensaría, ese marido, esa mujer, ese médico, que por homicidio piadoso acaba con la vida de una persona, esa persona no va a ingresar en prisión. El Código Penal no le obliga a ingresar en prisión. Lo que sí está penalizado, y yo creo que está bien penalizado, es una política pública de eutanasia. Entonces yo creo que el gran debate es a favor de los cuidados paliativos. Hablemos de cuidados paliativos, de universalizar. Y es cuando podremos hablar de autonomía. Porque claro, si yo no puedo elegir, ¿qué autonomía está detrás de la eutanasia? Primero déjeme elegir, deme, universalice los cuidados paliativos y a partir de ahí hablamos. Y ahí en el Comité de Bioética yo creo que es un tema que nos preocupa sensiblemente, como la SEPA y Álvaro conoce. Hicimos el año pasado una declaración de apoyo a la capacitación, porque lo mejor es formar. Si es que no es mucha gente, es un número de gente bien formada. Y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Eso nos lleva justamente a me ha leído el pensamiento. Es lo bueno que tiene esto de comulgar con algunas ideas muy comunes, muy específicas. Y por tanto le voy a trasladar la pregunta al doctor Gándara, porque los cuidados paliativos, lo que queremos en definitiva es que los cuidados paliativos sean ofrecidos por los profesionales mejor formados.
para que de verdad sea una atención de calidad. Vale, pues en esa situación 18 países europeos, entre los que no está España, han creado la especialidad médica de cuidados paliativos. Yo no sé si sería partidario de que los médicos, de que se crease aquí en nuestro país la especialidad de cuidados paliativos para que los mejor formados sean los que atiendan a estos pacientes y a sus familiares. Entiendo que por lo mismo se podría hablar de la enfermería. Creo que esto es fundamental en el completo desarrollo de los cuidados paliativos. Efectivamente, en todos los países de nuestro entorno, y sobre todo en donde mejor se presta estos servicios, son especialistas o subespecialistas, ¿no? Es lo que en España se empezó a llamar hace ya tiempo la área de capacitación específica, que precisamente cuando empezó este modelo fue los cuidados paliativos el ejemplo, y en el primer borrador de decreto estaban contemplados que los cuidados paliativos iban a ser la primera área de capacitación específica. Inexplicablemente, y esto es algo que aprovecho también para abusar del señor ministro, inexplicablemente se nos ha dejado fuera, ¿vale? Y esto es vital, por dos razones. Primera, imaginemos que a nosotros nos da un infarto, nos llevan al hospital y tenemos que preguntar al médico que nos atiende si es cardiólogo. O sea, en mitad del dolor del ángor, decir, oiga, ¿usted es cardiólogo? Esto sería absurdo, ¿no? Bueno, pues esto es la pregunta que los pacientes que van a ser atendidos por paliativos deben de hacer a los profesionales. Porque al no estar certificados y acreditados por el Ministerio, no todos los profesionales que atienden a paliativos son expertos en paliativos. Esto es gravísimo, porque como ha dicho el doctor Gómez Batiste, el liderazgo es fundamental, pero la formación también. Esto quizás sea lo más importante, pero hay una segunda pata que tiene esto, que es que los profesionales están en una inestabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque las plazas del Servicio Público de Salud se contratan para médicos de familia, internistas, etcétera, etcétera. Pero al no haber una especialidad reconocida o una subespecialidad, estas plazas las llevan muchas veces personas que llevan prestando su servicio como médico de familia 20 años, pero no tienen ni la más mínima formación. Esto está ocurriendo. Y yo creo que la única forma de garantizar una buena atención paliativa es que lo presten los mejores expertos, tanto en medicina como en enfermería, como en trabajo social, como en psicología. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Aquí, por favor. Buenos días a todos. Ahí está, doña Isabel. Soy voluntario de la Asociación contra el Cáncer, recién creado el comité de pacientes, compañero de BEA. Y me gustaría, porque no veo sentada a la persona más importante, más experta, la que más sabe sobre medicina, su medicina, que es el paciente. Entonces, se lo iba a lanzar el ministro para cuando el paciente iba a hacer el centro, pero se ha adelantado el ministro. y creo que es lo más importante, ¿no? Porque al paciente hay que formarle. Al paciente no solo hay que informarle, sino formarle al paciente, al familiar. Porque creo que desde ahí puede permitir que yo conozca en dónde estoy, cuál es mi situación y pueda, voy a utilizar la palabra empoderarme, y que no sea se ha portado bien, sino un logro mío, que yo llegue a la situación que sea. Puede ser la muerte o puede ser la vida. También me dieron fecha y llevo 12 años esperando. Recuerdo, por cierto, quiero hacerlo, un acompañamiento que hice a un chaval con 23 años. Le dieron fecha de 1 año y llevaba 2 enfadado con los médicos porque no se había muerto. Y es real, estaba sufriendo mucho. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna... Majestad. Buenos días. Está ahora. César, alerta presión telefónica, que no te he saludado antes al principio. No estabas. Gracias. Gracias por prestarnos este sitio y por estar aquí, en esta parte del foro. Quería plantear una pregunta que, por una experiencia personal vivida hace 2 días, he estado observando. Además, es algo a lo que ha hecho mención Marcos Gómez, que él ha dicho, que se llama sedación paliativa. Y por esta experiencia que he vivido, yo he notado en la familia cómo había un desconocimiento del protocolo exacto en el que los profesionales de la salud, todos muy profesionales y muy sensibles, médicas sensibles, Xavier, y enfermeros también muy sensibles. Y era cuál era ese protocolo, cómo se aplicaba, si había exactamente una forma específica, si era solamente una cuestión de cuando había algún fallo funcional, por ejemplo, la inapelable función renal, una subida de la creatinina, una disminución de la diuresis, el estado general, era el mitigar el dolor, cuál era exactamente la aplicación del protocolo para esa sedación paliativa a la que ha hecho referencia Marcos Gómez. Gracias.
Majestad, en la Organización Médica Colegial tenemos un grupo de trabajo entre la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y hace 2 años hicimos una guía sobre la sedación paliativa, que está editado, se han hecho 100.000 ejemplares y está ampliamente distribuido por toda España, donde está perfectamente claro qué es, de qué se trata, cómo hay que hacérselo, a quién, cuáles son las indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es cada vez un problema mayor. Porque es que ahora mismo estamos preparando un artículo en este grupo de trabajo de la Organización Médica Colegial que se llama el artículo, que aparecerá en los próximos días. En España ya no se habla de eutanasia. Se ha descubierto la sedación. La eutanasia es ilegal, la sedación no. La eutanasia tiene mala prensa, la sedación no. Entonces empieza a tenerse la sospecha de que se están realizando eutanasias teñidas, disfrazadas de sedaciones paliativas. Es verdad que la raya que separa una de otra es muy fina, pero es perfectamente nítida. Que es, el objetivo es distinto, las dosis son distintas y el resultado es distinto, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, eso es un problema gravísimo actualmente. Y es que con la etiqueta de una sedación paliativa se esté llevando a cabo camufladamente, más o menos de forma camuflada, una sedación paliativa. La sedación paliativa tiene unas indicaciones muy claras y es la aparición de uno o más síntomas que no podemos controlar. Es decir, el enfermo de un cáncer de pulmón, que le quedan 7 alveolos, no puede respirar. Y si no puede respirar, se va a morir. Y está totalmente consciente. Y puedes no hacer nada y morirse de una manera absolutamente tremenda, con sed de aire, asfixiado y consciente, o ponerle las dosis mínimas de sedantes, de manera que le disminuyes la conciencia, y se morirá dentro de 2, 3, 4 días. En nuestra experiencia es 38 horas de promedio. Y nuestro objetivo no es ni alargarle ni acortarle la vida, ni por supuesto acabar con ella, es que no sea consciente de un final tan dramático. La pregunta era, ¿quién decide si son 3, 2 o un día cuando esa situación es así, la que describe el ejemplo? Es bueno, el médico siempre de acuerdo con la familia y eventualmente con el paciente. Es decir, cuando un enfermo expresa un sentimiento, un síntoma angustioso o un dolor intenso, una hemorragia masiva, estos cánceres de cabeza y cuello, que estás viendo latir la carótida, que la estás viendo latir en el agujero del tumor, que sabes que una complicación puede ser la rotura de la carótida, el tratamiento no es llevar al quirófano a este enfermo, sino dormirle inmediatamente y ponerle sábanas verdes para que no impacte el color rojo de la sangre a la familia y a los propios profesionales, que ven una cama ensangrentada y un enfermo muriéndose desangrado es terrorífico. Y estos enfermos tienen una vena pillada y en la mesita de noche hay una jeringuilla con midazolam, porque a lo mejor urgentemente le hay que dormir si hace una explosión, una hemorragia masiva, o esta crisis de asfixia, en fin, cualquier síntoma que llega un momento en el que se decide que no tiene ya más posibilidades de control. Se habla con el paciente, se habla con la familia y de forma consensuada se llega al acuerdo de disminuirle progresivamente, que puede ser de forma definitiva o no. A lo mejor se le seda, al día siguiente se le retira un poco la sedación, se ve cómo está la respuesta, si ha mejorado. Es decir, esto es un tratamiento. Y la eutanasia es directamente terminar con el enfermo. Es sutil la diferencia, pero es crucial. Porque además lo que define la categoría ética y moral de un acto es la intencionalidad de quien lo lleva a cabo. Y mi intención no es acortar o acabar la vida de nadie, sino aliviarle el sufrimiento. Y si para ello necesito disminuirle la conciencia, es perfectamente legítimo. Pío XII en 1959 lo dijo, y no era un personaje sospechoso precisamente de veleidades de este tipo. Le preguntaron, un congreso de anestesiólogos, Santidad, ante el caso de un paciente con un dolor tan grande que no se pueda controlar, ¿es legítimo aplicarle dosis masivas de morfina aunque eso acorte la vida? Y dijo, si el enfermo está de acuerdo
y se ha hecho todo lo posible, es perfectamente legítimo aplicarle las dosis que necesite de morfina para aliviarle el dolor. Por lo tanto, creo que ese es un discurso aceptado por la comunidad científica de todo el mundo, aceptado por la sociedad, por su por ser fieramente humano, como diría Blas de Otero, ¿no? Por lo tanto, lo que sí hay que tener cuidado es no confundir quizás unas cosas con otras. Pero el tratamiento, la sedación paliativa, que es un tratamiento médico, lo indica el médico de acuerdo con el enfermo y con los familiares, como todo tipo de decisiones que implican a un paciente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos al límite ya del tiempo. Isabel, por favor. Ahí, primero. Buenos días. Gracias a todos. Estoy viendo una envidia no sana, que no es sana mi envidia, es una envidia cochina, porque pertenezco o represento a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Este foro es un foro importantísimo para paliativos y para nosotros que aprendamos. Y yo lo único que solicitaba es al doctor Gándara que la derivación a paliativos también se considere en estos enfermos. Sé que hay comunidades que ya está establecido, pero hay muchas comunidades donde no se deriva a paliativos a los enfermos de ELA. Y es solamente ese ruego, porque me está dando, ya he dicho, una envidia que este foro tan importante, con personas tan capacitadas, estemos hablando de paliativos oncológicos. Y también hace falta, con los mismos recursos, no hace falta más dinero, hace falta solo formación, como han dicho aquí personas muy importantes, una formación buena y una derivación. Gracias. Es decir, que está contemplada dentro de la cartera de servicios de los cuidados paliativos y se hace. Si en alguna comunidad no se hace, probablemente sea por falta de recursos. Porque claro, si hay pocos recursos no llegamos a todas las patologías. Pero está contemplada y se hace, y yo he tratado pacientes de ELA. Ahora mismo en mi unidad tengo paciente de ELA, en situación muy avanzada. Esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, están contempladas, insuficiencia de órganos. O sea, no solo no lo oncológico, como ha dicho el doctor Gómez, sino no solo lo oncológico, sino lo no oncológico. Yo quería apostillar en la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. Es una estrategia para pacientes con cáncer y no cáncer. Y están definidos en qué casos, en pacientes cardíacos, neurológicos, renales. La estrategia es un acuerdo de mínimos de todas las comunidades autónomas, no de máximos, de mínimos, y teóricamente de obligado cumplimiento. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas, con los recursos que tienen, deberían atender a todos los pacientes susceptibles de esos cuidados. Isabel. Sí. Bueno, en primer lugar quería reiterar el agradecimiento a todos los que estáis participando en esta jornada. Creo que es importantísimo elevar a este nivel los cuidados paliativos, el agradecimiento al compromiso de todos. Y yo quería hacer una pregunta, no sé, supongo que habrá algún oncólogo en la sala. Y me gustaría hacerle una pregunta, porque hay muchas veces, yo también como paciente, familiar del paciente, al oncólogo lo que muchas veces le pedimos es lo que sea, donde haya, da igual, busque donde sea, hay que hacer todo lo posible. Y no sé eso cómo se maneja para cuando realmente es verdad que no hay tratamiento curativo y hay que pasar a otros tratamientos o simultanear con otros tratamientos también y con otros cuidados. Y sí me gustaría saber cómo manejan esto, qué se puede hacer, si hay de verdad situaciones de sobretratamiento, incluso de encarnizamiento terapéutico por estas cuestiones. ¿Algún oncólogo en la sala, aparte del doctor Batista, que quiera responder allí? Bueno, yo soy el doctor Pérez Segura, soy oncólogo médico en el Hospital Clínico San Carlos y además en relación con la asociación soy el presidente del Comité Técnico de la Junta de Madrid. Bueno, yo primero felicitar, me aprovecho la entrada que ha hecho Isabel con esta pregunta que me parece vital,
y que muchas veces no nos damos cuenta los profesionales, pues porque estás en esa lucha de intentar ofrecer al paciente cualquier actitud que le pueda permitir mantenerse más tiempo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que la situación del tratamiento de los pacientes en la actualidad ha cambiado mucho. Los oncólogos, nuestra primera consulta con los pacientes, además de saber qué saben de la enfermedad y qué quieren saber, es hasta dónde quiere luchar por esa enfermedad. No tratamos igual a un paciente donde su tasa de curación es alta y donde tenemos que hacer un esfuerzo máximo, y el paciente lo debe entender, que puede ser que los tratamientos sean agresivos, sean duros, pero el objetivo es un objetivo muy importante, al paciente que cuando entra por la consulta sabemos que su expectativa de vida es limitada en un tiempo corto, y donde lo que realmente nos importa es qué espera él de nuestro tratamiento. Y eso se habla con el paciente desde el primer momento. Y hay pacientes que prefieren luchar por 15 días porque su hija se casa en 15 días. Y hay pacientes que no quieren luchar ni por 2 meses. Y nuestra obligación es para esos pacientes ofrecer lo mejor que podamos. Eso se adapta mucho a los tumores y está cambiando mucho. Y aquí se ha hablado de formación. Y hay pacientes con cánceres que hasta hace 6 meses vivían 3 meses y de repente están viviendo 2 años. Y esto es real. Y esto también obliga a una coordinación muy intensa entre las unidades de cuidados paliativos y los oncólogos que nos dedicamos a la parte más activa. Y de hecho tenemos compañeros que están atendiendo a pacientes nuestros y nos dicen, oye, este paciente está estable, ¿lo podéis reevaluar? Y a lo mejor tenemos pacientes que hace 6 meses o 9 meses no teníamos ninguna opción terapéutica, y ahora tenemos un ensayo clínico con un fármaco novedoso que está teniendo resultados fantásticos. Estoy hablando, por ejemplo, de una enfermedad como puede ser el melanoma, donde el melanoma avanzado tenemos una expectativa de vida en nuestro paciente de 6 meses con tratamientos muy agresivos, y en la actualidad pueden vivir hasta 4 y 5 años. Y estos son avances de 12 meses, de 24 meses. Por lo tanto, tiene que haber una interacción muy importante entre las unidades de paliativos y las unidades, vamos a llamarlo más de tratamiento activo. Y otro tema muy importante, y estoy totalmente de acuerdo en que los profesionales tienen que estar especializados o capacitados, pero también es vital que los alumnos de medicina y los alumnos de enfermería sepan manejar perfectamente el tratamiento sintomático. Aquí se ha hablado de que el paciente tiene que ir a las unidades o tiene que tener una atención paliativa desde que se diagnostica de un cáncer. Eso es así, queda muy bonito en las gráficas, donde se ve como al principio hay más actividad, más tratamiento proactivo, y luego se va incrementando el tratamiento paliativo. Pero me gustaría saber cómo le explicamos a un señor que viene para que le expliquemos que vamos a luchar junto contra una enfermedad, que además le vamos a mandar a una unidad de cuidados paliativos. Eso es muy difícil de digerir por un paciente. Entonces, lo primero que quizá habría que plantearse es que las unidades de cuidado paliativo no solo hacen atención al final de la vida, sino que también atienden síntomas. Y los síntomas se producen desde el inicio del manejo. Y a lo mejor no se deberían llamar unidades de cuidados paliativos, sino de atención continuada, de tratamiento de soporte, de como queramos llamarlo. Y eso facilitaría, porque aquí se ha comentado en el testimonio, es muy difícil a una persona, y hoy en día una persona joven tiene 70, 75 años porque se considera joven y está perfecto, decirle que le voy a remitir a la unidad de cuidados paliativos, por lo que significa la palabra. Entonces, probablemente tendría que hacerse una política, ha comentado el doctor Gómez Batiste, global de atención paliativa. Y a lo mejor una de las primeras cosas es que habría que hablar de otra cosa, que no sea cuidados paliativos, sino de atención sintomática. Y la formación en pregrado yo creo que es vital. No puede ser que en un servicio o en un hospital grande de Madrid, los oncólogos, cuando atendemos una interconsulta de un compañero de otra especialidad, veamos a un paciente con un dolor moderado o severo y no está recibiendo opioides. Y eso es todavía muy frecuente, es un problema formativo, totalmente de acuerdo. Entonces tendríamos que convencer que paliativo no significa abandonar al paciente, y entonces no puede, a lo mejor el estudiante no tiene interés en ese tema, tiene más interés por lo más proactivo, sino que es nuestra obligación conocer cómo se debe tratar los síntomas de un paciente en cualquier enfermedad, se ha comentado aquí, paliativo no es cáncer pero son otras enfermedades, y que van a requerir de nuestros cuidados los pacientes independientemente del área de la medicina en la que nos encontremos. Y yo creo que eso también sería muy importante. El doctor Batiste, a ver, yo le dejo el micro. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el nuevo nombre la nueva denominación es atención integral integrada de personas con enfermedades avanzadas y sus familias en todo el sistema de salud. Este es un nombre largo, pero explica muy bien. Hay que encontrar un acrónimo, que ya lo encontraremos porque seguro que lo encontramos, pero quiero decir que la filosofía es atención integral, atención integrada, o sea que no es servicio de paliativos o no, sino, y hay maneras de promover esto
porque en los institutos de cáncer con esta percepción la atención está integrada desde el principio, porque están los cirujanos, los oncólogos médicos, los radioterapeutas y los paliatólogos desde el principio interviniendo. Yo creo que es más que hablar de estructuras, es hablar de la manera de atender de una manera integrada e integral. Y esta es, yo creo que el futuro, porque las cosas van por aquí y más todavía en los pacientes multimórbidos, como decía el ministro, pluripatológicos, con ancianos con pluripatología que necesitan una atención integrada de todos los servicios. O sea que creo que has acertado muy bien. Ya encontraremos un nombre más corto. Sí. En algunos sitios de Estados Unidos lo llaman unidades de apoyo, no sé si sirve, en fin, es muy breve, muy conciso y se puede entender bien. Pero bueno, más preguntas ahí, señora. Es un comentario. Soy María Teresa García Vaquero, coordinadora regional de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid. Soy médico especialista en medicina paliativa y agradezco a la Asociación Española contra el Cáncer que me hayan invitado a este acto. Señora, le agradezco profundamente la pregunta que ha hecho sobre la sedación paliativa. Yo considero que debe ser una decisión multidisciplinar y el papel de enfermería en los últimos momentos es fundamental. Necesitamos, y doy los datos, 3 enfermeras por cada médico y 3 auxiliares de enfermería por cada enfermera para acompañar hasta el final. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. No sé si había alguna pregunta más allí. No. Bueno, ¿alguna pregunta más entre los que nos acompañan? Si no, vamos a dar por terminado este debate, pero claro, como en todo debate... ¿una pregunta? Sí, por favor. Un segundito, aquí en la tercera fila. Hola, buenos días. Soy Alberto López Rocha, vengo como Semergen. Algunos me conocen de mi etapa como presidente de médicos de residencia. Y creo que hay que animar todo, porque no solamente es formación, sino información y buena comunicación. Son 3 pilares importantes. En defensa del señor ministro, porque todo el mundo se está metiendo con él, creo que las autonomías tienen mucho que decir. Hay autonomías que están facilitando a los médicos que estamos en la calle, que es el teléfono 24 horas, es decir, donde los compañeros podemos consultar temas de paliativos. Y creo que la información al usuario, porque al fin y al cabo todos somos usuarios de nuestro Sistema Nacional de Salud, todos somos responsables, todos, no solamente los profesionales, y creo que no basta con decir más recursos, muy bien lo habéis comentado, tenemos que ver de qué disponemos, tenemos que informarnos adecuadamente más. Es decir, que era un poquito para añadir, porque yo creo que ya están hechas todas las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, como decía. Yo quiero agradecer especialmente también a nuestros ponentes su participación y voy a resumir de manera muy rápida para decir algunas de las conclusiones que me parecen más oportunas en relación a este debate, porque este debate no termina aquí, sino que aquí empieza la reflexión y empieza el debate y el diálogo para mejorar todo aquello que tiene que ver con los cuidados paliativos. A modo de conclusión, mensajes que nos conviene recordar. El derecho a recibir cuidados paliativos es algo real en nuestro país, forma parte de la cartera básica de servicios y que las personas deben conocer. Aunque España está entre los países con mayor desarrollo de recursos de cuidados paliativos, no debemos bajar la guardia, debemos seguir mejorando la atención que nuestro Sistema Nacional de Salud ofrece a las personas que se enfrentan a esta situación. Es una realidad que no todas las personas que necesitan cuidados paliativos acceden a esa atención. Es necesario, por tanto, conseguir que el 100% de la población que los necesite en todas las comunidades autónomas los pueda utilizar. El 80% de las personas preferiría, en virtud de lo que aquí se ha contado, recibir esa atención en su propio domicilio, por lo que debemos proveer los recursos necesarios para garantizar que esto sea así, siempre que sea posible por las condiciones de la persona y de la familia. La atención paliativa es un proceso continuado en el que no debe haber lagunas. El paciente y la familia deben saber en todo momento quién es su referente, a quién pueden acudir.
Tanto el paciente como el cuidador son el centro de estos cuidados y deben tener la seguridad de que sus necesidades serán atendidas, tanto las físicas, control de dolor y síntomas, como todas aquellas que son importantes, las emocionales, las sociales o espirituales y que se les puedan aportar. En cuanto a propuestas de mejoras, de las que aquí también se ha hablado, destaca especialmente campañas de educación sanitaria a la población sobre lo que son cuidados paliativos para desterrar algunos falsos mitos respecto a lo que son realmente los cuidados paliativos. Aquí se ha hablado de la sedación, de la confusión, nada que ver con la eutanasia. Bueno, esas campañas de educación serían convenientes. En cuanto a mantener esa continuidad de cuidados y de atención al paciente y al cuidador, extender por toda España modelos de atención 24 horas, que aquí se acaban de comentar, específicos para pacientes y familias en cuidados paliativos y con otros ejemplos de buenas prácticas. Designación de profesionales de referencia para enlace que aseguren la continuidad de la atención y seguimiento de la coordinación, tanto del hospital al domicilio como entre la atención hospitalizada y el propio centro de salud, las enfermeras de enlace, gestoras de casos, de las que aquí se ha comentado y se ha hablado y tiene un papel fundamental. También diseñar una atención social urgente para aquellos pacientes que podrían estar en su domicilio si contaran con esas ayudas o en centros residenciales, evitando por eso no tener ayudas concedidas, seguir hospitalizados. Creo que sería una buena mejora que todos hemos comentado a lo largo de este debate. Y también incluir en la ley de dependencia mecanismos que den prioridad a la concesión de ayudas en casos de pacientes en situación de enfermedad avanzada que los necesitan para recibir las ayudas sociales, evitando esos largos trámites que a día de hoy se mantienen y que a veces hacen, en fin, inviable que las ayudas lleguen a los cuidadores. La protección social al cuidador, una ley que reconozca un permiso retribuido para los cuidadores, como sí sucede ya con los menores con cáncer o enfermedad grave, y bien lo puede decir nuestra compañera Carmen. Y en relación finalmente a la calidad de los cuidados paliativos, reforzar los cuidados paliativos que se prestan actualmente para que siempre esté disponible para el paciente y su familia atención psicológica, social, espiritual y todo ello de forma integrada y coordinada en los equipos. Coordinación con entidades sin ánimo de lucro que ofrecen acompañamiento con voluntarios, como aquí ya se ha contado, especialmente formados para dar soporte al enfermo y la familia y atención también al duelo. Y algo que se ha comentado y que, en fin, me parece que es algo especialmente importante, programas de formación en cuidados paliativos en las universidades, lo comentaba Pedro, pero también se ha dicho aquí desde los profesionales tanto de la medicina como de la enfermería, y la acreditación, obviamente, de los profesionales de cuidados paliativos para certificar su formación como especialistas. Esta es una tarea en la que yo creo que todos estamos implicados y también, como me toca por tener la profesión que tengo, también desde los medios de comunicación tenemos que saber hacer mejor las cosas para que la información que trasladamos a los ciudadanos sea la más correcta, con el rigor científico en cada momento, que eso va evolucionando, pero hace falta desterrar determinados mitos que forman parte del credo popular de la población y que no se corresponden a la realidad científica de cada momento cuando hablamos de enfermedades que llegan a situaciones avanzadas y en las que hay que intervenir con cuidados paliativos. Desconocemos muchas veces los profesionales de la comunicación cuál es el día a día de la ciencia al respecto, y creo que también debemos tener un compromiso mayor. Para eso la especialización es algo fundamental. Si se habla de los profesionales sanitarios, también los profesionales de la comunicación debemos estar suficientemente especializados para saber de qué estamos hablando. Y con ese compromiso que yo creo que es evidente por parte de todos, no tengo más que decir. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos los que han participado. Isabel, tienes la palabra. Bueno, simplemente mi palabra es gracias. Gracias a todos. Esperemos que esto sirva para seguir construyendo una sociedad más equitativa, más justa, con menos dolor, y que sea real y esto alcance a todas las personas. Y como muy bien ha dicho nuestro voluntario, Guillermo, que sigamos construyendo ese triángulo donde se equilibre el humor,
el dolor y el amor. Y que con eso hagamos una sociedad más humana, que es lo que todos estoy segura que todos los que están en esta sala y todos los que nos están escuchando quieren. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Concluimos así esta cuarta edición del Foro contra el Cáncer y les invitamos a todos ustedes a continuar dialogando en el tiempo de encuentro que tendrá lugar a la salida de este auditorio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.